Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el valor de los siervos de Dios. Qué bendición tan grande es ser cristianos. Dios a sus hijos y siervos, sean como sean, los considera un verdadero tesoro. Una profecía del Antiguo Testamento con relación a nosotros dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que todos los hijos de Dios, los recién incorporados y los líderes, expertos y ejemplares, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué diferencia tan grande con el mundo es el cuerpo de Cristo? Aquí Dios considera a todos, sabios, ignorantes, ricos y pobres, minusválidos, mujeres, niños y ancianos, como instrumentos y miembros útiles y necesarios para la obra de Dios, aunque solo hagan alguna labor discreta y sencilla y que aparentemente pasa desapercibida. La Biblia dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La mayoría de las personas no están conscientes de las labores de vital importancia que 24 horas al día efectúan células y miembros del cuerpo tan discretos y silenciosos como el riñón o el hígado. Pero no podríamos subsistir ni un solo día si estas células y órganos ocultos y poco recordados dejaran de funcionar. Así en la iglesia, como pasa en el cuerpo humano, hasta la más insignificante célula y miembro del cuerpo de Cristo hace maravillas increíbles y tiene capacidades y destrezas excepcionales por el solo hecho de estar dócilmente sujeto y magistralmente dirigido, activado y capacitado y usado por el cerebro. La Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Para los cristianos, que son los miembros del cuerpo de Cristo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios que capacita a todos sus miembros que, haciéndose de la cabeza, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Por eso es que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así, aunque no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, nos damos cuenta que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. En la iglesia todos los miembros somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Por eso es que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor y Dios, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el cuerpo humano, toda célula y órgano debe permanecer en contacto con la sangre para recibir oxígeno y alimento y ser limpiado y detoxificado de sus desechos constantemente. En el cuerpo de Cristo, todo siervo útil de Dios debe estar en contacto constante con el Espíritu de Cristo, quien, a través de la oración, la comunión y la Sagrada Escritura, le sostiene, dirige, alimenta y purifica. Por eso, todo su ser debe estar saturado del Espíritu Santo y saturado de la palabra de Dios. La Biblia dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el cuerpo humano, cuando microbios nocivos o células extrañas pretenden invadirlo disfrazándose de células propias, estas son rápidamente identificadas, atacadas y eliminadas del cuerpo. En la iglesia, a los que se disfrazan de cristianos con el fin de hacer errar a los creyentes y de llevarlos a la perdición, se les llama apóstatas y herejes, y deben ser sabiamente identificados y enérgicamente atacados con la palabra de Dios y expulsados o excomulgados del cuerpo de Cristo si no se arrepienten. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Son falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles caídos, estos perecerán en su propia perdición. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en ofrenda viva, santa, agradable a Dios, a través de un culto racional. No se conformen a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios nos conceda ser de los instrumentos y miembros más útiles y bendecidos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Biblia dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibámonos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén.